Buenas noches. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro noticiero a un candidato, pero no es de partidos políticos. No. Todo lo contrario. Tenemos un candidato al Premio Nacional de Historia y es el doctor Bernardo Arriaza, quien ha venido esta noche para conversar sobre lo que es esta postulación y también a contarnos sus méritos, que los tiene, por cierto, para poder llegar a postular este cargo junto a otros también reconocidos historiadores de nuestro país. Buenas noches, Bernardo. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, un honor para nuestra región tener primero un candidato a este premio nacional, que me contaban antes aquí que es cada 2 años, no es un premio que sea anual. Y cuéntanos cómo nació, de dónde nació esta postulación, cómo finalmente llegaste a esta situación, digamos. Bueno, primero es un honor, digamos, de ser nominado a este premio. Y surge a través de inquietudes de la Universidad de Tarapacá y también de los gestores culturales, y todo esto con el apoyo de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, ¿no? Entonces son diferentes entidades que bueno, primero te consultan si tú lo quieres hacer o no, y después de pensarlo un poco, decidí aceptar la postulación, ¿no? Es un honor, es un desafío y también es mucho trabajo preparar los documentos, los antecedentes que te solicitan, hay que hacer un dossier y eso hay que entregarlo al Ministerio de Educación. Cuéntanos, ¿eres el primer ariqueño que está nominado a esta postulación? Hasta donde yo sé, creo que sí, digamos. Y lo otro me decían que eras el único de regiones que sí que está postulando. Claro, hay otros candidatos que son del centro, la zona central del país, de Santiago, y en este caso estoy en cierta manera representando a la región, ¿no? Bueno, ojalá. De Arica y Paraná. ¿Y ahí el jurado, quién compone el jurado en este premio? El jurado está compuesto del rector de la ministra de Educación, el rector de la Universidad de Chile, un representante del CRUSH, un representante de la Academia Chilena de Historia y el ganador de hace 2 años atrás. Perfecto. Esos son 5... Son todos santiaguinos, qué susto, ¿no? Todos menos uno. Bueno, pero esperemos que consideren las regiones. Claro. Cuéntanos, ¿cuál es tú eres doctor, cuál es tu especialidad académica? Claro, lo que yo he hecho es el estudio de la antropología física, la antropología biológica, o también a veces lo conocemos como bioarqueología, tratando de combinar aspectos culturales y aspectos biológicos, en este caso del ser humano, ¿no? Nos interesa mucho estudiar la evolución del ser humano, sus formas de vida, sus enfermedades, sus prácticas culturales y como también hay la relación entre cultura y biología, ¿no? Entonces por eso le llamamos bioarqueología, o sea, cómo a través de los estudios de la cultura material, de los restos biológicos, en este caso momias y esqueletos que son muy abundantes acá en Arica, podemos tratar de reconstruir y entender los procesos que pasaban en el pasado. Y lo que más hemos estudiado han sido las momias chinchorro, que seguramente tú has escuchado y mucha gente en Arica ha escuchado sobre las momias chinchorro o la cultura chinchorro, ¿no? Bueno, esa ha sido tu especialidad, obviamente estando en esta región, y por tanto no solamente tu postulación tiene un valor, digamos, desde el punto de vista de estas regiones, sino también de un patrimonio muy particular de esta región. Claro, justamente la contribución mía en particular y también con los colegas que hemos trabajado en conjunto, ¿no? A veces uno se lleva el honor, pero como el que mete el gol, pero siempre a veces hay trabajos en equipo, ¿no? Eso sí hay que reconocerlo. Y lo que hemos tratado de desarrollar es toda esta línea que tiene que ver con entender estos procesos de momificación que son muy tempranos, que hoy le llamamos cultura chinchorro, y que nos hablan de aspectos súper interesantes, intrigantes sobre nuestra prehistoria, de hace 7.000 años atrás. Entonces, yo creo que nuestra contribución es en ese aspecto, tratar de entender que el Chile de hoy no comienza hoy, sino que son miles de años que están involucrados, y además de empaparnos de otra mística que tiene que ver con nuestras propias raíces, ¿no? Que somos poblaciones, que somos un caleidoscopio de poblaciones, de culturas, del ser y del hacer. Y en este caso los chinchorros son nuestras raíces para todo lo que es el norte
el extremo norte de Chile, ¿no? Bueno, y supongo que tu trabajo ha sido como fundamental también para todo esto, lo que es la postulación de las momias chinchorros como patrimonio de la humanidad, porque las investigaciones obviamente apuntan a relevar Claro. esta cultura. Claro, ciertamente todo el trabajo que hacemos de investigación con datos duros aportan a crear conocimiento, a crear identidad y a poner en valor los restos culturales, los sitios arqueológicos, el paisaje, porque para que sean patrimonio cultural y universal y parte de la UNESCO, hay que valorarlo en su conjunto. No tan solo los restos que están en el museo, Claro. sino que también los restos que están in situ, originales, digamos, los yacimientos, el paisaje, como puede ser la desembocadura del río Camarones, los humedales, ¿te fijas? Tratar de reconstruir y entender, preservar y proyectar ese entorno tan maravilloso que tenemos hoy en día, que es el mismo paisaje que vivieron los chinchorros. Cuéntanos desde tu perspectiva, obviamente, de tu trabajo, ¿cómo ves tú el aporte, digamos, de la cultura chinchorro a lo que podríamos verlo reflejado en lo que es nuestra historia, en nuestro presente? ¿Qué heredamos? ¿Qué todavía está presente en nuestra forma de vida o nuestra cultura actual que podamos nosotros decir que acá todavía tenemos impregnado algo de esto que es milenario? Claro, yo creo que hay dos cosas. Uno, el ADN que se va transmitiendo de generación en generación, que es la parte biológica. Por otro lado, son los procesos de adaptación de vivir en estos ambientes desérticos, ¿ya? Que es el mismo ambiente que vivieron los chinchorros miles de años atrás con variaciones climáticas, etc. Pero también está toda esta historia de vida de poblaciones costeras. Y cuando tú vas un fin de semana a la playa y hay gente mariscando, recreándose, disfrutando la playa, es el mismo ambiente que vivieron los chinchorros miles de años atrás. Entonces, en cierta manera, el punto es que somos los herederos biológicos y culturales de estos grupos ancestrales. Y en ese sentido, la proyección, el llamado es a valorar esos vestigios, a ponerlos en valor y a proyectarlos hacia el futuro, digamos. Porque a veces la ciudad crece y crecemos un poco destruyendo el pasado. Claro, sí, sí. Entonces yo creo que sería fundamental en Arica y en otras regiones de nuestro país crear parques arqueológicos, crear geoparques, donde podamos apreciar toda nuestra riqueza natural, cultural y todos los vestigios de miles de años. Oye, a propósito de eso, el año pasado, hace un año, estaba toda esta polémica en torno al Gran Museo Chinchorro, que fuera aquí, que fuera allá, a la costa, etc. Pero bueno, ya hay una solución a eso, pero más allá de eso, por lo que tú planteas, esto de hacer estos parques no es algo mucho más interesante quizás que hacer y que a lo mejor eso no está siendo visible por nuestras autoridades como de verdad poder proyectar la cultura en nuestra región? Yo creo que las dos cosas son importantes. Es importante potenciar lo que tenemos, cuidarlo, porque no te olvides que en estos museos hay mucho material arqueológico, bioarqueológico que hay que preservar, investigar y compartirlo con la comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, es súper importante tener un museo que sea un ícono de la ciudad, ¿no? Claro. Pero por otro lado, yo creo que también es súper importante y más que importante, necesario, empezar a pensar a conservar los testimonios originales, ¿no? Porque esos testimonios originales, aparte de los restos arqueológicos que se encuentran in situ, tienen todo un contexto natural, ¿no? Del paisaje, el medio ambiente, el entorno, que se pueden hacer senderos, caminatas, comidas especiales, te fijas. Es mucho más que la arqueología. Puede ser una experiencia. Es una visión mucho más amplia de conectarnos con el pasado y presente que están unidos, ¿no? ¿Y qué parece estos vestigios encontrados en la ex maestranza de Chinchorro que apuntaron a que ya había vestigios de la cultura incluso tiwanaku en el sector? Claro. ¿Qué te pareció en la perspectiva, tú como historiador y viendo todo este proceso que ha sido la cultura de Chinchorro, estos vestigios que se encontraron ahí? Claro, en realidad no es una sorpresa porque Arica en cierta manera es una especie de oasis. Yeah. Entonces, como es un lugar muy reducido, las probabilidades de que cuando tú estés haciendo una construcción, un camino, remodelaciones, incluso de tu casa, vas a encontrar vestigios arqueológicos, porque acá las poblaciones han vivido
por miles de años, ¿no? Una generación, otra generación, 400, 500 generaciones en el mismo espacio. Claro. Entonces hay una recuperación continua del espacio. Y yo digo, es verdad, tenemos que crecer como la maestranza u otros lugares, pero eso no significa que tenemos que destruir todo. Tenemos que algunos lugares preservarlos. Lo mismo pasa no tan solo con Chinchorro, con otras cosas del entorno, como es el Valle de Azapa, te fijas que ha ido creciendo con la agricultura, con la minería, y entonces yo a veces pienso que hay como una especie de lucha, ¿no? Un conflicto, una tensión. Un conflicto, tensión social ahí entre la arqueología, la minería y la agricultura, ¿no? Porque competimos por el mismo espacio. Claro. Pero algunos de esos espacios hay que preservarlos, ¿no? Tenemos que avanzar hacia el futuro, pero no tan solo con las máquinas destruyendo el pasado, sino que también buscando la manera de proyectarlo. Y en muchos lugares del mundo hay parques arqueológicos, ¿te fijas? Y en cuanto a lo que también mencionabas tú de valorar esta cultura que es nuestra, única, irrepetible, ¿cierto? ¿Cómo está el tema desde de quienes pueden ser responsables? Me refiero a la misma universidad o también a las escuelas públicas o al Ministerio de Educación, en cuanto a hacer que desde niños en nuestra ciudad, en nuestra región en general, aprendan a conocer y valorar ese patrimonio, porque de repente uno siente que ese vínculo no existe, ¿ah? Si uno ve los niños que, entre comillas, visitan al museo, a lo menos, muchos de ellos son por iniciativa a lo mejor de algunos colegios, pero no es algo masivo, no están nuestros niños aprendiendo a conocer lo que tenemos. ¿Tú crees que hay una falencia estructural de la forma en cómo nos educamos con relación a nuestra región? O sea, yo creo que sí, porque es la manera que cuando tú ves los libros de historia general, por ejemplo, las páginas que tienen que ver con nuestra propia prehistoria son muy reducidas, no son pinceladas, ¿no? Entonces, en la manera que la gente desconoce o los chicos desconocen, obviamente no lo pueden valorar ni apreciar, aunque sí, obviamente hay esfuerzo de los profesores, de los colegios que van continuamente a visitar a los museos y hay un pequeño proyecto, ¿no es cierto?, de empaparte de lo tuyo. Claro. Pero eso tiene que ser sistemático. Eso claro, porque claro, es muy de aventuras. De aventura. Oh, vamos a un sitio arqueológico. Ah, qué buena idea. Vamos, pero no están los programas. Claro. En cambio, si estuvieran los programas, ya sería constante, lo valoras, lo proyectas, lo cuidas. Y eso también se puede lograr, como te digo, visitando los museos, valorando in situ, o sea, en el terreno mismo, dónde están las momias, dónde vivieron, el entorno que utilizaron, la geomorfología, veamos las capas. Aquí ¿no? A lo mejor explotó un volcán en la prehistoria, quedó los restos de lava, ¿te fijas? Puedes hacer una clase de geografía, de historia in situ. Y además una forma mucho más interesante y motivante para los niños a aprender. Exactamente, más entretenido. Más también, entretenido, claro. porque además uno siente envidia cuando en otros países, bueno, acá al lado mismo, en Perú, ¿cierto?, que los niños que están en Machu Picchu, son niños que conocen, en el Cusco, conocen su historia, entre comillas, la venden al turista, y de repente uno ve acá a los niños y no tienen ese mismo compromiso, y uno a veces mira menos a los peruanos, pero te das cuenta que ellos tienen en su educación un énfasis, un acento en eso. Claro. Es que esa es parte, yo creo, que del trabajo que hacemos desde la arqueología o la bioarqueología, ¿no? Entender nuestras raíces y valorar nuestras raíces, porque a veces hay una negación. Nosotros negamos nuestras raíces prehispánicas, ¿eh? Tendemos a valorar otras cosas, miramos hacia afuera, ¿eh? Mucha gente de repente quiere ser más europeo, por así decirlo. Claro. Negamos nuestras raíces indígenas, nativas americanas. Entonces, cuando tú estás bajo esa mirada, obviamente, si estudias el pasado, decir, pero eso no es mío, ¿entiendes? Pero en el fondo sí es tuyo, porque ya vives en ese entorno, perteneces a ese entorno, la gente se mezcla culturalmente, biológicamente. Entonces, al final somos muchas cosas al mismo tiempo, ¿te fijas? Y yo creo que a través de potenciar las excavaciones, investigar, nos vamos descubriendo, ¿no?, quiénes somos culturalmente, biológicamente, los genes que se van traspasando. Por ejemplo, hemos hecho algunos estudios que son súper interesantes con colegas de otras universidades, estudiando el arsénico, por ejemplo. Sí, ¿no? histórico. Histórico, de que sabemos que hoy día afecta a las poblaciones,
pero también la afectó ayer, históricamente, y miles de años atrás. Claro. ¿Por qué? Porque muchos de estos elementos que son nocivos para la salud son endémicos. Están presentes en el agua, Claro. en cantidades muy elevadas, en ciertas regiones más que en otras. Obviamente cuando llega la minería se vuelve más complejo porque hace una mezcla de diferentes aleaciones, y metales y polimetales, ¿no? Pero hay temas interesantes también cómo el ser humano se va adaptando. Claro, porque nosotros a veces nos quejamos, por ejemplo, de la calidad de nuestra agua, pero resulta que antes bebían esta misma agua en peores condiciones y sobrevivían y había agricultura. Exacto. Y ahora se ha descubierto que hay unos genes en las poblaciones que viven en ambientes con alto contenido de arsénico, en regiones de Argentina, y los estudios que se han hecho acá con colegas Mario Pata y Mauricio Moraga de la Universidad de Chile, que se le ha detectado a las poblaciones que tienen un gen que le ayuda a metilar el arsénico. Mira. Es decir, pueden consumir una cantidad elevada de arsénico de forma natural en el agua, pero su cuerpo lo elimina y no sufren las patologías o las enfermedades que podría sufrir una persona que viene de afuera, que se toma sus 2 litros de agua y que es totalmente enfermo y se siente pésimo. Bueno, yo creo que los ariqueños tenemos obviamente ya tolerancia a tener en general minerales en el agua, porque siguen habiendo, a pesar de que cumplen la norma, el agua y todo, pero siguen habiendo más minerales. Claro, ahora eso no quita que porque la persona está tolerando estos metales o semimetales no voy a hacer nada, porque resulta que si tú tienes por darte un ejemplo básico, ¿no? Si tú tienes 10 personas, a lo mejor van a haber 4 que están tolerando estos polimetales, pero van a haber otros que van a ser muy afectados. Claro, obviamente. Los niños, etc. Y ahí yo he escrito algunas hipótesis, ¿no? Que a lo mejor la modificación artificial, que a veces me preguntan, profe, ¿por qué comenzó? Que es como la pregunta del $1.000.000, ¿no? Y tengo una hipótesis que he planteado en algunas publicaciones científicas que puede haber comenzado por el arsenicismo crónico. Porque, por ejemplo, en el área de Camarones, en los ríos, en esas aguas, el arsénico es 1000 microgramos por litro de agua, en promedio. Ya. Y eso es alto. Altísimo, porque la norma te dice que deberían ser 10. Ya. 10 y 1000, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que causa el arsénico de forma endémica? Niños con bajo peso, partos prematuros, abortos, una relación materno-fetal muy compleja. Yeah. Entonces, al tener estos niños que continuamente están siendo abortados por estas madres chinchorros, se va a producir una gran pérdida, no tan solo física, sino que también emocional. Claro. Entonces, es probable que ahí en Camarones, por esta gran pérdida de fetos recién nacidos, las mamitas lo empezaron a pintar, a ornamentar como una respuesta emocional frente al dolor y la muerte. Mira. Los van cuidando, arreglando con barrito, pintando, y después con el tiempo ya esto lo empiezan a poner más sofisticado, más bonito, y se empieza a expandir hacia otras zonas, ¿no? Porque las momias más antiguas que se han encontrado son las de Camarones, hace 5.000 años antes de Cristo o 7.000 años atrás. Y esas que se han encontrado por lo general son bebés y recién nacidos. Entonces ahí puede haber una conexión como un elemento biológico, químico, ¿cierto? Determina una cultura. Determina una cosa biológica que sería un aborto y después una reacción emocional de tratar de tener ese bebito que es tuyo y mucho cariño. Imagínate lo que es perder un niño. Claro, ¿no? obviamente. Y después se transforma en una práctica cultural ya del proceso. Claro, y después se va transformando, se expande a otros lugares y se empieza a poner muy, muy sofisticada, espectacular. O sea, también ahí empiezan a surgir yo creo que antiguos artistas. La gente no le gusta llamarle artista a las cosas prehispánicas, pero sí, claro. Pero al final artista en su momento. O sea, artista en su momento, te fijas, una cosa plástica, súper compleja, elección de colores, tierra, sedimento, muy manufacturado, así, muy bien hecho, ¿no? Entonces hay una toma de decisiones, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué colores elige? Hay especialización muy temprana también. Son como los tanatólogos. Claro. Muy temprano. Oye, Bernardo, bueno, estamos un poco apretados el tiempo. ¿Cuándo se decide esta postulación al Premio Nacional de Historia? En agosto entiendo que estarían los resultados de esta competencia. Así que queda poquito. Queda muy poco. Bueno, esperemos que te vaya muy bien. Creo que por todo el trabajo que has realizado
estaba más que merecido, y además para que nuestra región también tenga el honor de tener un Premio Nacional de Historia. Así que toda la suerte y la fuerza y los méritos están, así que queda nomás que el jurado tome en cuenta esta postulación en la seriedad y profundidad que tiene y el valor histórico que tiene, y además el valor del trabajo que han hecho ustedes en la universidad, que rescata este patrimonio que no es solamente de nuestra región, sino de toda la humanidad. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Va a ser una competencia, yo creo, muy dura. Vamos a cruzar los dedos para que nos vaya bien. Ojalá. Muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.